Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS y ANASBayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Héctor Victoria. Él es dermatólogo, oncólogo, especialista de primer y segundo grado en dermatología, máster en enfermedades infecciosas. Tiene un doctorado en ciencias médicas verticalizado a la oncología dermatológica. Es profesor de dermatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba. Tiene más de 16 años de experiencia profesional como dermatólogo. Su consultorio en el Centro Médico Integral Área Costa en Riohacha cuenta con tecnología diagnóstica de última generación, escáner en 3D, dermatoscopio digital, entre otros. Con el Dr. Victoria hablaremos sobre la importancia de cuidarse para evitar el cáncer de piel. No chi chibuena que ispuratuya de Jonathan Hanay Wainuma ni achia de doctor que Héctor Victoria, dermatólogo, oncólogo, Puyamain, Cuaipa, tu parahatka, los tomasitos chucumoyatka, sulu tuyaray, ayuri, caprahatka tu dermatología manaka, espuya shatamain, atu ispurero, watasari tu nkirhut, cosma tu squaipa que tu ayuri senankal, tas tawanewayu, sulu tuyaray, Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, Suruje, Cuba, Patas de Baichía, le haría una hora vaya y chicama. Por 8 ya hay piruamin, se la intuya ni a tan, se la intentó inspirar tu ayatahuacats matu, squaipacar, ayuri, que solo ata. Ayatash chaya, chima, ribachas, smaca la haría una hora. Ayatash solo en clínica, Aria Costa, sonori. Hottamasishaya, tu yaray, ni atayaka, shia tu cachuera, puyakal maíz, tu anakal maíz pura tu yaray, anaka, tu ayuri ekat sanain tawan wayu, epanare tu sutin nain, hayaresia, ejer tu surakat, tu anuruk. Sokaitu, asha weshi wayas chiku, tu kasai mañana ya pura tu yaray, nohori sutin tu kanset kasanain wata. Bienvenido a este espacio de la EPS indígena ANASBayú, doctor Héctor Victoria. ¿Qué es el cáncer de piel y cómo se clasifica? Para kashi papa asakira noin chi doctor kai Héctor Victoria. Casa wayu tu cáncer kasanain tu wataka. Hamus pura tu yara istuhani yau. Spushwa. Wanewa iskua. Sanain tu nathati asmai sanoria. Buenos días, gracias por invitarme a compartir con ustedes esta información científica de interés para todos. El cáncer de piel es un tipo de neoplasia maligna que se origina en las células cutáneas y para su estudio o para su clasificación se ha dividido en dos grandes grupos. El cáncer cutáneo melanoma, que es el que se origina en las células que le dan color a la piel, que se llaman melanocitos, y el cáncer cutáneo no melanoma, que constituye la neoplasia maligna más frecuente en el ser humano, considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud en aumento. Se plantea que 1 de cada 3 tipos de cáncer que se diagnostican a nivel mundial son cáncer cutáneo no melanoma, que incluye predominantemente al carcinoma de células basales y al carcinoma epidermoide, también denominado escamo celular o espinocelular. Estos dos tipos de afecciones cutáneas malignas, pues en el caso del melanoma tiene un alto índice de complicaciones para el paciente si no se diagnostica oportunamente, que incluso puede conllevar a la muerte, mientras que el carcinoma vasocelular ya es un tipo de neoplasia que tiene bajo nivel de metástasis, bajo poder metastizante e invasor, y el escamo celular ya tiene un nivel intermedio, pero sí tiene un poder mayor de provocar trastornos a otras estructuras más allá de la piel. Tasakni sokai watamal mush doctor, anaya wata so tuyaray, hena gente sokai tus pura tuyaray, takuhin humin, tu tatuha karao, tuma tu dayatan chia, tu kansetka,
sunain tawan wayu wain maskuaipa tu yare sole ruhe tu wataka tu otit ka tu wanulika pula tu yare hayain shiaya wanasma tu sopna tu wataka chia tia ayatana mal pula tu yare pia maiskuaipa mustia tu mayenka tu yare no yut kamay mayen shia satia que piensas men que te shiatani ama musu tu puchka tu ataja capure rusulu horu tu acá horu tu Organización Mundial de la Salud manaka stehau sena tu yare wain mai ring mai tu kananje ka tu ayat tu ayurika shia satia achaha na kwait pals pula tu yare shakatin ning na kwait pasuri tu wain mai wayu tu maria katstuma o tamusi alihona tumaria kama istuma otra ayuri cáncer manaka hashchisa shiaya pula tu yare emetulu ignoria wana wayu minkatu nohri hanu min chiksha satia min khayale wane wanulu chansanai hutta hi atata namunji yare alihona ta kaispulerus pula tu que piasen shimal mustanai khamai mushratat TPSI Anaswayu Musahanai Kihmui Surya Ho Hias Purtare Hawakat Hurakato Win Hasakat Ota Hemia Pan Hota Pasurniita Ekaiburen. Ahora, ¿cuáles son las causas principales del cáncer de piel y cómo puede prevenirse en nuestro medio? Kasama wayu tu antit ka cáncer sanain tawan wayu Hotamusi hoshi hamus kuait pasuri tu yari suntahin nunai wayu. Para evitar la aparición del cáncer de piel, es importante que las personas conozcan que su causa fundamental es el efecto dañino de las radiaciones solares ultravioletas, específicamente las ultravioletas de tipo B. Por lo tanto, deben usar medios de protección como camisas de mangas largas, sombreros, gorras, gafas, pues puede asociarse también el cáncer de piel a alteraciones oculares. También los baños que tanto gustan en la playa o en el río o en las piscinas deben realizarse en horarios en la mañana antes de las 10 de la mañana y en la tarde después de las 3:30 o las 4 de la tarde. Siempre se debe usar un protector solar adecuado a este tipo de zona tropical según el tipo de piel de cada persona y preferiblemente que estos protectores pues tengan filtros y pantallas solares. También deben evitarse hábitos tóxicos como el tabaquismo, que se ha relacionado con el carcinoma espinocelular del labio y de la mucosa bucofaringea. Existen otros factores con una menor incidencia, pero que también se deben conocer, como la relación entre el virus del papiloma humano y la aparición del cáncer del carcinoma espinocelular de la mucosa genital masculina y femenina. Y es por esto que entonces se recomienda que las relaciones sexuales deben realizarse con protección. Existen otros factores de menor incidencia, como la sobreexposición a los rayos X y a otras sustancias oncogénicas como el arsénico. Spuratu ya le norin sunten yatin tu cáncer que sanain natawa nawayu kanaino chohas ne rahis kwaipa tu sunta kanain tu mohukot sumain tu mohukor main sumain tawan wayu sha tu ya le kaika tu ya le hain wane kai ya shia sa spuratu ya hain tu kaika ya para ya chekus tu ya le nyau yu instana na shen patamasi shia ya ta come shi tu gorra nanang, tu kouseshi na ya. Spura tu ya lai, norin su tuintia nanang tu cáncer ka. Chuayu que tu ya le uno dice na tu ojo, spap na horu tu parair. Si esa tie ko ojo parair ku chekshna ojo wattamar hotamsi mot chom gaika shemi ala pain tu gaika suri tu ya lai, emetulu hoy maiseliunta. Esa y horu tu ya le wane crema iru antisolar manas. Chahawe ka squay pas pura tu ya lai shiang aikni numai tu anakat sumai tu taka no hatsle wana wa intawa ne wayu eshe kai tu chohai wane nata sumai gono numai wane suri wane ya shiasatia asaki reshparanas pura kuma niala wane gono tu crema mnaka TPSI kat Anaswayu Musahanai Kihmui wane wai le hukua hipiaru uriha hain oroho wa hapus kahawon yaure roi purap na hapan wane kasa sechikihe asheuha purap na hikuin chikihe onoho ayura hushuno ise
chique a una apa o torojote pich ma wairaurayo. Tun hot are hirawan. Ay mahirawane surio wotun tare ya COVID-19 monacal. ¿Cuáles son esos signos que nos hacen sospechar que se ha desarrollado un cáncer de piel y debemos consultar al especialista? Kasawayu shiawas kispura watu hainsao wanasma tuyarai. En wanehura kalwain senain tu ayuri senain kalwatas pura tu watu hainsao senain cáncer en shi. Wasaki renchi yarai. Arihona tu hakai meispurero. Con respecto a la curación de la enfermedad, bueno, el pronóstico del paciente, o sea, su evolución favorable o desfavorable, va a estar íntimamente relacionada en la etapa de la enfermedad en que se haga el diagnóstico. Por ejemplo, el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que existe en el ser humano, no solamente por su poder destructivo local, sino también por el poder de hacer metástasis a otros tejidos y a otros órganos. Entonces, si es una enfermedad que se diagnostica en un estadio inicial, los síntomas y signos son reconocidos en una etapa temprana, pues puede establecerse un diagnóstico certero, oportuno y un tratamiento adecuado que permita una buena calidad de vida del paciente y una recuperación. Pues si esto no se realiza así, pues entonces el pronóstico no va a ser favorable y las complicaciones van a aparecer, incluso puede conllevar a la muerte del paciente. Ya en el cáncer cutáneo no melanoma, pues en el caso del carcinoma vasocelular es un tipo de neoplasia maligna que por lo general no invade a tejidos más profundos, aunque pueden haber casos en que sí, y por lo general no da metástasis. Entonces el pronóstico y la curación, ya el pronóstico es favorable en este tipo de pacientes y la curación puede establecerse en un mayor número de enfermos. Y en el carcinoma espinocelular hay algunos subtipos histológicos que son agresivos y en los cuales también pues hay que hacer un diagnóstico precoz para establecer un tratamiento oportuno y adecuado para que el pronóstico del paciente sea favorable y pueda lograrse la curación del enfermo. Spurashia na intuanuruka, check estudiare anana parahana, hamuin na cuaipa. Este cáncer que tu hashchin, motso no ma wayusto. Es wanella, que tu yare, ahí nenurio wayu, sunain tu tu sutuina nai. Shia satia, check estudiare anain squaipa shia, sunaria parahana, spura tu yare, so cuaru yatintuno. Senhat ka tspia senhat ka tuyare cáncer ka wai masas kuaipa ya katsa tuyare anei mais kuaipa ntumachiare ayataka isuma pula tu pansanya tin kuaipa pula rotunya tintu ananya chinchiwayu esa ya tuyare tu cáncer ka sanai tu norle tu santana tinau mar es pula tu okten wayusto Shia satia, kuruhe kakahain wanas masutun wana wanulu sanain tu utakan, kuruha chonghain spuratu, anain hati skoi pashihia, suri tu mayen yawan inehia, stumatia musung. Te PSI ka anaswayu, musuhanai kihemui, sumairu, ipiaro hia, hain rawana yatawa maka ain hasui a ana e inakatoi, ain Hawaii reña, ousa, Outaha, Arreha, Sturia, Chapaja, Hai, Stuma Sanoria Tareya, Hawaka. Y por último, ¿todos los tipos de cánceres de piel se curan? ¿Cuál es su pronóstico, doctor Victoria? Ano haro ana sakira no inji doctor ke. Speshwa tuya la cáncer ka es pura tushia hamus kwaipatia. Es importante destacar que todas las personas deben realizarse por lo menos una vez al mes un ejercicio que se denomina autoexamen de piel. En este autoexamen de piel la persona, si tiene la posibilidad de tener un espejo de cuerpo completo en su casa, pues debe, y si no, pues lo hace observándose, palpándose, tocándose, debe observar primero todos los lunares que posee, si presentan alguna alteración en cuanto a su tamaño, que hayan crecido de tamaño, que hayan cambiado de color, que hayan sangrado, que tengan escozor, que les pique, que les rasque, que sangren o que se hayan inflamado. Los grupos más vulnerables y que deben hacer esto invariablemente con una frecuencia por lo menos mensual son las personas que tienen la piel blanca,
que se queman cuando van a la playa, que no se broncean, que tienen el pelo claro, los ojos claros. No solamente examinar los lunares, no se debe obviar el cuero cabelludo, las axilas, los pliegues de flexión. Deben observar si poseen algún abultamiento, alguna lesioncita que sobresalga por encima de la piel, que sea de un color rosado o que sea marrón, que sea escamosa, cualquier alteración que le llame la atención, para que acudan al médico y éste sepa redireccionar la atención al especialista u orientar algún proceso médico adecuado para que se establezca de una manera oportuna, rápida, el diagnóstico precoz y pueda favorecer el pronóstico en la evolución de ese paciente. Spura tu yare suntana matin auto wanaluka chohas tu yare wine rinka shiwai wane analira tu wataka wanare rene tu wataka wayakana minkaer wane wewen shiasa tu wewenka hruhen hatwain minkashira tu istapa minkashira tu sokko minkatu yare ishohare shia no hotsanantia Ottamasi holu shaya suanaha itu yare shimia uska erwane motsole pashia serulare saintu owenka sanai opuna sanai watuna sanai epuna lishi mohostiaya shia sanai hetia chekus tu yare huluhin maiwai tu es wayu ekaitu hokots purati ayurika nayana wayu kasuka nata Ottamata holu ekaitu yare tu sarakana ino ekaichiare ishono suara naya hoshi spuratia ayuri kachikshi nain mahirainte na tapaka hotamsi holu tu yare epunare tu en koi kodwanain ya watana rupana wasitu upana chek sere hinguintu wawenka yana suri tu yare shira na ha squaipa minka shira ti squaipa weya tamatin namun na médico kana inuspuratu Narati güey, nama na atuhka nas pulero, mus no ale doctor. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Héctor Victoria. Lo pueden seguir en sus redes sociales como doctor.héctorvictoria. A Luis Fernando Hernández, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud.